La palabra del Señor es como lluvia. Ambas vienen del cielo, ambas Dios las envía para bendición, para traer vida. El agua riega la tierra, produciendo la semilla, la bendición, el fruto. Gloria sea al Señor, haciendo que esa semilla germine y dé fruto. Y la palabra del Señor viene a nuestro corazón para que nosotros también podamos dar fruto en el Espíritu y nos trae vida, consuelo, formación, alimento y sustento. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús a este espacio. Nuevamente leamos la Biblia juntos. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Padre bueno, Dios de amor, de misericordia, misericordioso y bondadoso Padre, en esta hora invocamos tu santo y precioso nombre, agradecido Señor, suplicándote Padre que sea tu Espíritu Santo, Señor, Dios mío, enseñándonos, instruyéndonos tú en tu palabra, Señor. Muchas gracias por este privilegio, Señor. Muchas gracias por dejarnos tu palabra escrita, Señor, que trae vida, Señor, que es sustento a nuestro ser, Señor. Gracias por tanta enseñanza, tanta riqueza, tantas promesas, Señor. Te conocemos más y a medida que sabemos y conocemos más de ti, nos enamoramos más de ti, Señor. Y te agradecemos, Dios mío, cuánta gracia y cuánto amor tú, Señor, has manifestado, Señor, has revelado tu plan de salvación a nuestras almas, Señor bendito Padre. Tu poder y tu amor es tan grande, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor. Queremos exaltarte y glorificarte y suplicarte también, Dios mío, por nuestros seres queridos, por toda nuestra familia, donde estés, Señor amado, guárdales. Bendícelos, protégelos, Señor amado, Dios mío, salva sus almas, guarda sus vidas para ti, Señor, también tu amada iglesia, nuestra familia en la fe, donde quiera que estén, Señor, guárdales tus siervos a nivel mundial, tus hijos, tus hijas, Señor, las naciones de la tierra, ten misericordia de los que están en conflictos, en guerra, en sufrimiento, en dolor, Padre Santo, ten misericordia, Señor, glorifica tu nombre, papito lindo. Auxílialos, Señor bendito Dios, en el nombre de Jesús en tus manos nos depositamos, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Llegamos así al día número 74. Bendito Dios. Este día continuamos la lectura del libro de Números y también del Evangelio de San Juan. Y antes de leer, vamos a verificar, a repasar un poquito, recordando qué leímos en el tiempo anterior. Leíamos Números 27, que se destaca. Bendito Dios, aquí vemos algo muy interesante, las hijas de Zelofejad. Del versículo 1 al 5, estas 5 hijas vinieron ante Moisés. Bendito Dios, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, solicitando su derecho a la herencia de su padre. Su padre no había tenido varones, por lo tanto ellas vienen a Moisés y también ellas recalcan la integridad de su papá, porque él no había participado en la comisión de Coré, de los que se rebelaron en contra de Moisés, y había muerto, ¿verdad? Y ellas decían, tenemos derecho a la heredad. Entonces Moisés consulta a Jehová y qué es lo que tienen que hacer acerca de este punto, ¿verdad? Donde ellas piden esta heredad. Y entonces se establece una nueva ley de la herencia, porque Dios respalda la petición. El Señor está de acuerdo, dice que ellas tienen razón. Por lo tanto, se establece un precedente legal con esto que sucedió, que si un hombre moría y no dejaba hijos varones, pues la propiedad podía pasar a nombre de las hijas. Qué bueno, ¿verdad? El Señor aquí resalta su equidad y su justicia divina ante la distribución de la tierra. También llegamos a un punto muy triste, el anuncio de la muerte de Moisés. Ya María y Aarón ya habían fallecido y ahora el turno de Moisés, realmente el turno nos va a llegar si Cristo no ha venido. Así que tenemos que estar a cuentas con el Señor y con nuestros prójimos. Del versículo 12 al 14 vimos que Jehová le ordena a Moisés subir al monte de Abarim, para que pueda ver la tierra prometida, solo contemplarla, mas no así entrar, porque le recalca, ¿verdad? Tú no entrarás en ella, debido a su desobediencia en el desierto de Sin, al golpear la roca. Pero mire, Moisés aquí muestra un amor de padre, un amor de líder íntegro hacia el pueblo, porque no se puso a pensar en su muerte,
que no quiero morir, no, sino que él se sujetó a la voluntad de Dios, pero intercede a favor del pueblo, le hace una petición al Señor y le dice realmente que el Señor que establezca, un nuevo líder para que la congregación, le dice, no quede como ovejas sin pastor. Él no quería que pues ellos quedaran sin guianza de Dios primeramente y que fuera Dios que pusiera a alguien en sustitución de él, un líder que también les ayudara. Entonces vemos del versículo 15 al 23 que al Señor le place nombrar a Josué. Dios elige a Josué. Josué había estado fielmente sirviendo a Moisés. Él había aprendido, pero no solo eso, sino que había sido íntegro, un guerrero, un hombre valiente. Y se menciona algo muy importante, que sobre él estaba el Espíritu Divino para liderar. Entonces Dios ya lo venía formando a la par de Moisés y luego pasa a ser el sucesor y le transfiere la autoridad de una forma ordenada. Moisés impone las manos sobre él y así pues frente al pueblo también ya queda nombrado como líder. Gloria sea al Señor. Luego de esto leímos el capítulo 28 siempre de Números y vemos aquí que pasamos nuevamente a las ofrendas, a los holocaustos. Aquí se establece un holocausto continuo, es decir, un holocausto diario. Dios ordena que le ofrezcan 2 carneros sin defecto cada día, uno por la mañana y el otro al atardecer, como ofrenda continua, con aroma grato a Jehová. Bendito Dios, de esta manera era la comunión y la adoración al Señor. Ofrendas del Sabbat también se añaden sacrificios adicionales para el 7º día, es decir, el sábado, para honrar el día de descanso. Gloria sea al Señor. También se establecen las ofrendas de luna nueva. Hay instrucciones para el sacrificio especiales al inicio de cada mes, marcando el calendario religioso, las actividades que ellos iban a realizar como pueblo del Señor, honrando a Dios con los sacrificios. Por otra parte, vimos la Pascua y los panes sin levadura. Se detallan las ofrendas específicas para celebrar la Pascua en el día 14 del primer mes. Seguidas 7 días después del primer día de celebración, 7 días continuos de fiesta, con prohibición de trabajo servil en los días señalados. Como quinto punto podemos mencionar la fiesta de las semanas, la fiesta de primicias o la fiesta de Pentecostés. Se instruye sobre los sacrificios del día de las primicias y enfatiza la adoración, el inicio de la cosecha. Gloria sea al Señor. Por otra parte también vemos la importancia del cumplimiento de cada una. Dios enfatiza que las ofrendas deben presentarse a su tiempo. Y tal como el Señor lo estaba estableciendo, subrayando que Él nos requiere, nos exige fidelidad. Dios es fiel y quiere que nosotros seamos fiel y que le demos un culto ordenado. El tema central, si podemos ver, es la organización del tiempo, subrayando también la obligación de presentar sacrificios consistentes como parte de la relación en ese pacto con Dios. Gloria sea al Señor, de la comunidad del pueblo hacia Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que en este punto estamos y así leemos, gloria a Dios, en este día. Día 74, el versículo 29 y 30 del libro de Números. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el 7º mes, el primer mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová. Un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos y de 1 año sin defecto. Y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda y sus libaciones, conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová.
en olor grato. El 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis la fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año, han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los becerros, 2 décimas con cada uno de los carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros y con los carneros y con los corderos según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con sus becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos, conforme a la ley. Un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por su expiación, además del holocausto continuo con sus ofrendas y su libación. El octavo día tendréis solemnidad. Ninguna obra de siervos haréis, y ofrecéis en holocausto, en ofrendas encendidas de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Sus ofrendas y sus libaciones con el becerro y con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestra ofrenda, y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Capítulo número 30, votos, ley de los votos, perdón. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en la casa de su padre,
en su juventud. Si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda la obligación con que hubiera ligado su alma será firme. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuera casada e hiciere votos o pronunciara en sus labios cosa con que obligue su alma, y su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma será firme. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció en sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces sus votos serán firmes, y toda la obligación con que hubiera ligado su alma será firme. Mas si su marido lo anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos y en cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello el día de día en día, entonces confirmó todos sus votos, y todas las obligaciones que están sobre ella las confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija, durante su juventud en la casa de su padre. Gloria sea al Señor. Así vamos a pasar ahora a la lectura del Nuevo Testamento. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, hoy nos corresponde leer el capítulo número 6 y vamos a verificar qué leímos en el capítulo anterior. Leíamos obviamente Juan capítulo número 5 y ahí vimos algo maravilloso que Jesús hizo en Betesda. Había un varón que por 38 años había estado enfermo y estaba ahí esperando, ¿verdad?, su milagro. Pero llegó Jesús, gloria a Dios. Mire cuánto tiempo esperó este hombre cargando su enfermedad, y Jesús demuestra su autoridad divina, su compasión para con él y su poder sanador. Él tiene poder por sobre la enfermedad, pero esto también desató un conflicto. Del versículo 10 al 18 vimos que hubo un conflicto por el hecho de que fue la sanidad del día sábado. Los líderes judíos persiguen a Jesús por haberlo sanado en ese día y también por haberle ordenado que cargara su camilla en el día sábado. Entonces Jesús también hace una afirmación, una declaración muy importante. Del versículo 17 también al 18 podemos ver que Él es igual al Padre. Jesús afirma: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Declarándose igual a Dios, esto intensifica aún más el deseo de los líderes religiosos de prenderle, de matarle. Bendito Dios, también Jesús deja ver la dependencia y la unidad que tiene con su Padre. Del versículo 19 al 30, Jesús hace una declaración importantísima, que el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, reflejando esa unidad en acción, en voluntad, en poder, en esencia, ¿verdad? También Él manifiesta que tiene autoridad para juzgar y para dar vida. Del versículo 21 al 29, Jesús afirma tener autoridad para resucitar los muertos y para juzgar a la humanidad, ofreciendo vida eterna a quienes creen en Él. La fe es importante para obtener la salvación. Y también, gloria sea al Señor, Jesús afirma que su testimonio es confirmado, número 1,
por Juan el Bautista, número 2, por las obras que él está realizando, los milagros, las sanidades, todo su ministerio poderoso, y también lo confirma el Padre y los escritos de Moisés. Bendito Dios. A lo cual los líderes, ellos no entendían nada. Bendito Dios. Así que vamos a continuar con la lectura de San Juan. Ahora en el capítulo 6, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver la alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que los 5 panes de cebada sobraron y los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba en el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La gente busca a Jesús del versículo 22 en adelante. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús, el pan de vida, del versículo 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida a vida eterna que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto, os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Gloria a Dios, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria sea al Señor. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo entregare, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que me envió de Dios, el que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera vida. Gloria a Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Palabras de vida eterna del versículo 60 en adelante. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y los que le habían de entregar. Y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gloria sea al Señor. Hasta aquí nos quedamos con la lectura de hoy. La gloria, el honor y la honra sean para nuestro Dios. Damos gracias al Señor en esta hora porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nos da la fuerza, nos pone la inquietud. El Señor, el Espíritu Santo es que pone el querer como el hacer de buscarle esa sed. Sigamos adelante y pidámosle que nos ayude cada día más a buscarle en unidad, bendito Dios, y en armonía para la gloria del Señor. Así que oramos en esta hora para darle gracias, Padre Santo, porque tú en tu gran misericordia, Señor, nos permites avanzar con la lectura, conocerte, Señor. Gracias, Señor amado, por tanta obra maravillosa, Señor, que tú hiciste y nos has dejado enseñanza profunda, especial, Señor. Gracias, Dios mío. Queremos estar en comunión contigo, Señor. Danos la victoria, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes hasta la recta final, Señor. Esperamos el día de tu venida, porque tu palabra así lo dice y lo creemos, que el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven, Señor Jesús. Ven, ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos, si Dios nos permite, en una próxima ocasión.